geodinámica interna de la Tierra. En el ciclo geológico hay dos acciones que se complementan, la geodinámica interna, que es la constructora, y la geodinámica externa, que es la destructora. Hoy veremos la geodinámica interna de la Tierra. Se llama geodinámica interna de la Tierra a la suma de los procesos geológicos que afectan a la Tierra y determinan su constante evolución. La Tierra no es una instancia estática, sino está en continua evolución, en continuo desarrollo, y en este caso nos toca ver lo que es la geodinámica interna en ese su desarrollo, o la influencia que determina ese su desarrollo. También podemos entender a la geodinámica interna como el conjunto de causas y efectos que provocan los cambios estructurales, los cambios de la formación de montañas, cordilleras, obviamente en miles y millones de años, cambios químicos y o morfológicos que afectan a la Tierra. ¿Cuál es el origen de las fuerzas que determinan la geodinámica interna de la Tierra? Estas se originan por fuerzas que actúan desde el interior de la Tierra, fuerzas endógenas o tectónicas, se inician en la astenosfera como contacto con la corteza terrestre como instancia de referencia principal, o regiones superiores del manto, y se desplazan en sentido contrario a la gravedad. Las fuerzas de la geodinámica interna entonces actúan en sentido ascendente, del interior de la Tierra hacia la superficie de la Tierra. Son fuerzas contrarias al sentido de la gravedad. Esta geodinámica interna de la Tierra está relacionada con la formación de montañas, mesetas, cordilleras, entre otras. Por lo tanto, es constructora del relieve de nuestro planeta. La geodinámica interna es constructora del relieve de nuestro planeta. La teoría de la deriva continental nos ayuda a entender también lo que es la geodinámica interna. En 1912, el meteorólogo alemán Alfred Wegener sugirió que hace millones de años los continentes estuvieron juntos formando un supercontinente llamado Pangea. Esa gran masa de tierra se fragmentó en trozos que se desplazaron sobre los fondos oceánicos, dando lugar a los continentes tal y como hoy los conocemos. Wegener llamó a su revolucionaria teoría de la deriva continental. A pesar de que aportó pruebas que la apoyaban sobre la fragmentación de este gran continente llamado Pangea, no supo explicar qué fuerza era capaz de arrastrar masas de tierra tan grandes, por lo que los científicos de ese momento no aceptaron esta teoría de la deriva continental. Las pruebas que aportó Wegener eran relacionadas a la geografía. Las líneas de costa de algunos continentes encajan perfectamente entre sí, como es la costa del Brasil con la costa del continente africano. Referencias o pruebas climáticas: existen restos de glaciares en el Brasil, como también en el Congo, y yacimientos de hulla en Groenlandia. Biológicas: a uno y otro lado del Atlántico, tanto en el continente americano o sudamericano como el continente africano, hay animales terrestres idénticos que no saben nadar. Pruebas paleontológicas: existen fósiles de animales y plantas iguales en las dos costas que bordean el océano Atlántico. Por ejemplo, de las pruebas paleontológicas, ¿cómo podría explicarse la distribución actual de los restos fósiles de Sinognathus y Mesosaurios, dos reptiles que no sabían nadar, tampoco hubiesen podido cruzar los océanos? En la década de 1960, varios investigadores completaron y corrigieron la teoría de la deriva continental de Wegener y formularon la teoría de la tectónica de placas. Apoyando la teoría de la deriva continental, entonces aparece otra teoría que trata de explicar las fuerzas bajo los cuales se van desplazando estas grandes masas de tierra o los continentes. Esta nueva teoría se denomina la teoría de la tectónica de placas. La parte sólida más externa de la Tierra, la corteza o la litosfera, no es continua, sino que está dividida en grandes bloques. Es por eso que se van desplazando o se ha fragmentado el gran continente de Pangea. Estos bloques también son denominados placas, que encajan entre sí como si fuesen
piezas de un gigantesco rompecabezas y flotan sobre una capa del manto, el manto superior, la cual es más densa y parcialmente fundida, llamada astenosfera. La capa sobre la cual está flotando la corteza terrestre es la astenosfera, la cual es parcialmente fundida, es más densa, y por eso en este material es que pueden flotar o pueden moverse estas grandes masas de tierra. La localización de las placas tectónicas o las placas litosféricas, de acuerdo a los estudios ya realizados, es la siguiente. En nuestra área, nosotros acá en Sudamérica, nosotros podemos ver que estamos en la placa sudamericana, en la costa peruana, chilena, al frente tenemos la placa de Nazca, y así sucesivamente. Cada región de nuestro planeta Tierra está sobre una placa. Estas flechas nos indican los movimientos bajo los cuales están actuando. Acá yo tengo movimientos de separación, aquí movimientos de colisión, y cada una de estas placas no está estática, siempre está influenciada por alguna fuerza que determina un sentido de movimiento. ¿Por qué se mueven las placas? Debido a las altas temperaturas que se encuentran en la astenosfera, los materiales de las partes más profundas del manto terrestre ascienden hasta que se enfrían lo suficiente como para descender de nuevo. Se establece así unos ciclos de movimientos de los materiales del manto que se llaman corrientes de convección. Estas corrientes de convección provocan entonces el desplazamiento de las placas y con ello el movimiento de los continentes. Acá podemos ver en un ejemplo, nosotros tenemos acá un material de menor densidad del agua. El agua es calentada por una llama. Acá en la parte inferior tenemos agua más caliente y aquí en la parte superior tenemos agua más fría. Entonces la diferencia de temperaturas hace que el agua caliente tienda a ascender y el agua fría tienda a descender. Entonces acá se está creando movimientos de convección, y esta sería, digamos, la teoría bajo la cual se van a ir moviendo los continentes. Acá tenemos la corteza continental y oceánica, acá tenemos el manto superior o la astenosfera, y aquí en la parte inferior, sí, la temperatura es mayor, y aquí en la parte superior la temperatura es menor. Entonces esta diferencia de temperatura hace que el magma que está en la parte inferior tienda a ascender y el magma que está en la parte superior tienda a descender, creando un ciclo, un movimiento cíclico denominado fuerzas de convección. ¿De qué forma se mueven las placas? Las placas, como habíamos visto en una diapositiva anterior, tenían diferentes tipos de movimientos. Las placas, entonces, las placas tectónicas pueden moverse en diferentes formas. Se pueden separar, se pueden colisionar y también pueden desplazarse una en relación de la otra. Cada una tiene su efecto en el ciclo de la Tierra, cada una tiene su situación especial bajo la cual se refleja todo esto en la superficie de la Tierra. Cuando las placas se separan, se produce, como vemos acá, se produce ascenso de materiales del interior de la Tierra, ¿no? Ascenso de magmas que provocan erupciones volcánicas y con ello forman grandes elevaciones submarinas llamadas dorsales oceánicas. La separación de los continentes principalmente se va a dar entonces en los océanos. Aquí vemos movimientos de separación.
Aquí se generan espacios y en estos espacios van a salir grandes cantidades de magmas, las cuales nos van a formar las llamadas dorsales oceánicas. Preferentemente este fenómeno se da en los océanos. Acá en nuestro gráfico de las placas tectónicas podemos ver que las dorsales oceánicas se van a presentar en estos lugares. Acá los movimientos son contrarios, básicamente se están separando. Aquí también vemos que se están separando. Acá es donde se van a formar entonces las dorsales oceánicas. Las flechas están en sentido opuesto. Cuando las placas colisionan entre sí, una de ellas se desliza por debajo de la otra. Preferentemente va a ser la corteza oceánica la que se desliza por debajo de la corteza continental, como sucede con las placas indo-australiana y euroasiática, o como en nuestro caso sucede con la placa de Nazca y la placa sudamericana. Se originan fuerzas que ocasionan terremotos, como por ejemplo el de Bam, Irán, el 26 de diciembre de 1903, volcanes, y se forman también cordilleras como el Himalaya y también fosas oceánicas. Acá en nuestro gráfico vamos a ver en qué sectores puede ocurrir esta situación de colisión. Como habíamos dicho, nosotros tenemos referencias de que toda la costa chilena y peruana son zonas de grandes terremotos y temblores. Es por eso que en esa zona ocurre esta situación. Aquí tenemos la placa de Nazca, ¿sí? Aquí tenemos la placa sudamericana. Ambas están actuando en sentidos opuestos, se están moviendo en sentidos opuestos, ocasionando zonas de colisión. Y acá precisamente es donde se generan estos colisiones. Acá se están creando estos movimientos, se están creando fosas oceánicas. La placa de Nazca se está acomodando por debajo de la placa sudamericana. La placa de Nazca sería corteza oceánica y la placa sudamericana la corteza continental. Cuando las placas se deslizan una contra de otra, en este caso se originan grandes terremotos también, parecidos a lo que cuando se ocurre en colisión de placas, ¿sí? La falla de San Andrés es un gran ejemplo en este tipo de movimientos, cuando las placas se desplazan una en relación a otra, ¿ya? Es una fractura en California provocada por el desplazamiento de las placas en direcciones opuestas. Este movimiento provoca fuertes terremotos, como fue el que destruyó la ciudad de San Francisco en 1906. Acá nosotros tenemos la falla de San Andrés. ¿Sí? Acá hay movimiento de la placa en este sentido. En este caso el movimiento de la placa norteamericana está hacia el sudeste, y el movimiento de la placa pacífica está hacia el noroeste. Entonces acá es la falla de San Andrés y aquí es donde se está produciendo estos movimientos de desplazamiento de placas en sentidos opuestos. Los movimientos de convección están provocados por el movimiento de los magmas. Es así que veamos qué es un magma. Nick Lee nos indica que magma es una solución molecular candente, elevadas temperaturas, pertenece a profundidad a la astenosfera manto superior o procedente de allí, con independencia geológica y de grandes dimensiones. La independencia geológica se da a partir del tipo de material que conforman estos magmas. Los magmas son semilíquidos pastosos, en contraste con la corteza, que es enteramente sólida.
Magma también podemos definirla como una mezcla casi enteramente silicatada. Recuerden que los minerales más abundantes de la corteza terrestre son los silicatos. Es así que el magma es el aportante principal de los silicatos, ¿sí? En los magmas, ¿sí?, también se tienen en menor o mayor cantidad gases, sólidos, líquidos que se encuentran en o debajo de la corteza terrestre. Toda roca que no deba su origen a procesos sedimentarios y diagenéticos, a transformaciones en estado sólido o metamórficos, tendrá su origen ígneo o magmático, es decir, habrá cristalizado a partir de un magma. El magma, como se ha indicado, es una solución de silicatos, sílice con mezclas de óxidos y sulfuros. Tiene también algunos volátiles disueltos, como por ejemplo gases, y también tiene agua en un aproximado de 10%. La temperatura promedio de los magmas es de los 1000 a los 1200 grados centígrados, y la profundidad de la cual proceden, que sería el manto superior o la astenosfera, es aproximadamente 50 kilómetros de profundidad. La composición del magma es heterogénea o es variada. Hay zonas ricas constituyentes de minerales ferromagnesianos, sílice, alumina, óxidos de hierro, óxidos de sodio, de potasio, calcio y magnesio. Otros ácidos, gases de distintas composición también se presentan en estas soluciones magmáticas. Los magmas podemos clasificarlos en dos grandes grupos: los magmas primarios y los magmas secundarios. Los magmas primarios, que como su nombre indican, existirían en zonas profundas de la corteza terrestre, datarían desde la época de la diferenciación del globo y no serían producto de la refusión de zonas preexistentes. Los magmas primarios entonces básicamente van a ser los que proceden de la astenosfera. Los magmas derivados o palingénicos son aquellos que son producto de la refusión de rocas ya formadas. Al ascender los magmas, al entrar en contacto con la corteza, por las elevadas temperaturas, vuelven a absorber material, o las rocas vuelven a ser fundidas y generan nuevos magmas. Estos nuevos magmas, a partir de la refusión de las rocas preexistentes, son denominados entonces magmas derivados o palingénicos. Acá en el gráfico podemos ver como referencia entonces los magmas que proceden de la astenosfera. Serían los magmas primarios, y los magmas que se van formando a partir de la refusión de los materiales en el ascenso de los magmas, ¿sí?, nos darían la formación de los magmas palingénicos o derivados. El ciclo de las rocas ahora puede ser un poco mejor entendido, puesto que todas las rocas van a partir del magma, o se han formado a partir del magma. Nos deriva a las rocas ígneas. Estas rocas ígneas pueden fragmentarse o también pueden pasar a rocas metamórficas. Estas rocas metamórficas pueden ser disgregadas, pueden formar nuevamente sedimentos y pasar a lo que es las rocas sedimentarias. A partir de las rocas sedimentarias, que pueden disgregarse o pueden metamorfizarse, y finalmente las rocas metamórficas, que cierran el ciclo, pues pasarían nuevamente a ser magma en los procesos de refusión, y es aquí donde se daría la formación, por ejemplo, de los magmas derivados o palingénicos, la refusión o el fundido de rocas preexistentes. Generación de los magmas. La generación de los magmas se da a partir de lo que es la astenosfera, que sería la capa o el manto superior. En la parte inferior se ha indicado que las temperaturas son mayores, y en la parte superior, o el magma que está en contacto con la corteza, tiene temperaturas menores.
Entonces, ese cambio de temperaturas, acá yo tengo temperaturas menores y acá tenemos temperaturas mayores, ese cambio de temperatura hace que se formen los movimientos de convección, descenso de magma y ascenso de magma, y esta fuerza de ascenso de magma va a ir fracturando la corteza terrestre, ¿sí? Fracturando, buscando zonas de debilidad. ¿Cuáles son esas zonas de debilidad? Las zonas de dorsales oceánicos, los lugares donde se están separando los magmas, los lugares donde hay colisión de continentes. Esas zonas de debilidad hace que la corteza se vaya fracturando, y es en esas fracturas que se van formando magmas o van pasando magmas por la corteza, y muchos de estos magmas llegan a la superficie de la Tierra formando los volcanes. Generación de los magmas. Los magmas se generan, como hemos dicho, a profundidades superiores de los 50 kilómetros, o sea, la zona de la astenosfera, la zona en la cual se encuentran estos materiales semifundidos. Para poder entender este punto en el cual se van formando los magmas, es que se desarrolló la teoría del grado geotérmico. ¿Qué nos indica la teoría del grado geotérmico? Por cada 32 metros de profundidad, ¿sí?, en la corteza terrestre se incrementa la temperatura 1 grado centígrado. Y es evidente esta situación. Si conocemos personas que trabajan en interior mina, nos van a indicar que a mayor profundidad en estos lugares la temperatura va incrementando. Entonces el grado geotérmico nos indica que cada 32 metros de profundidad la temperatura va a incrementarse 1 grado. En base a esta definición de grado geotérmico, a los 2 kilómetros de profundidad la temperatura es de 600 a 700 grados centígrados, y a los 50 kilómetros de profundidad la temperatura está en los 1500 grados centígrados. La temperatura de los magmas habíamos indicado que está entre los 1000 y 1200 grados centígrados. Esto también ha ayudado a identificar estas temperaturas y a las profundidades a las que podrían encontrarse estos materiales. Factores que intervienen en las reacciones de temperatura en la corteza terrestre. Si bien los magmas ya están con temperaturas definidas, ¿sí?, hay otros factores también que hacen que se prevalezca esta temperatura o vaya descendiendo la temperatura de estos materiales que vienen de la astenosfera. ¿Cuáles son esos factores que intervienen en la variación de la temperatura? La conductividad de las rocas, ¿sí? Las rocas, si bien son materiales sólidos, tienen diferentes composiciones y diferente comportamiento. Es así que las rocas también van a tener diferente conductividad de la temperatura. La circulación del agua. El agua sería como un material refrigerante en la corteza terrestre. Entonces el agua en la corteza terrestre tampoco está estática, está fluyendo de un lugar a otro, y eso ocasiona también la variación de la temperatura de estos materiales. También otro factor es la proximidad a áreas volcánicas, ¿sí?, o magmáticas. O sea, los materiales que se encuentren seguramente más próximos a la astenosfera o más próximos a zonas de colisión o zonas de formación de las dorsales oceánicas, ahí tendremos mayor temperatura. Y finalmente lo que es la radioactividad de los elementos que forman estos materiales, las reacciones radioactivas que van desarrollándose en el movimiento de estos fluidos, o al ingresar a la corteza terrestre o en la misma o en el mismo manto, también influyen en la variación de las temperaturas de la corteza terrestre. Clasificación del magmatismo. El magmatismo básicamente se va a clasificar en dos partes. Hay un magmatismo intrusivo, ¿sí?, y hay un magmatismo extrusivo. No confundir con el tipo de magma. El tipo de magma hemos indicado que son magmas primarios y magmas derivados. Aquí el magmatismo, o sea, en qué lugar se va a presentar estos materiales en nuestro planeta. Tenemos un magmatismo intrusivo, como vemos en la diapositiva, es el magmatismo que no llega a la superficie de la Tierra,
que no llega a la superficie de la Tierra. Y el magmatismo extrusivo es el material que se manifiesta en la superficie de la Tierra. El magmatismo intrusivo es el ascenso de los magmas desde las profundidades o de focos magmáticos de las regiones subcorticales, estamos hablando de la astenosfera, que penetran en la corteza terrestre y, como habíamos mencionado, sin alcanzar la superficie, y se solidifican al interior o a grandes profundidades. Este magmatismo intrusivo, ¿sí?, se lo puede clasificar, o se lo ha estudiado muchísimo, se lo puede clasificar en función a las formas que van a presentar al consolidar el material, ¿sí? Es así que tenemos los sills, ¿sí?, que son estructuras alargadas, ¿sí?, son estructuras alargadas subhorizontales, los diques, que son estructuras alargadas, pero esta vez casi verticales, van rompiendo las estructuras o los estratos. En el caso de los sills, se van acomodando paralelos a los estratos. Luego tenemos los lacolitos, ¿sí?, que son que forman una especie de sombrero, y que van o domos, y que van rompiendo parcialmente las estructuras o los estratos que podríamos, o las capas de materiales que conforman la Tierra. Y finalmente tenemos los facolitos, ¿sí?, los facolitos que se acomodan, que van formando una especie de lentejas, pero acomodados preferentemente a las estructuras que presentan el lugar donde se va a consolidar, ¿no? Entonces, el magmatismo intrusivo se lo ha estudiado a partir de las formas de los cuerpos que se generan en el interior de la corteza terrestre. Reiteramos, los sills van a formar cuerpos alargados, paralelos a los estratos. Los diques van a formar cuerpos alargados que van cortando las estructuras, que van cortando los estratos. Los lacolitos van formando un cuerpo especie de domo, y finalmente los facolitos, que van acomodándose a las estructuras, son subredondeados, que no rompen o rompen parcialmente las estructuras. Esos son los plutones regulares. También tenemos otro grupo dentro del magmatismo intrusivo, que son los plutones irregulares, que básicamente se los clasifica en función a su tamaño. Es así que tenemos los batolitos, ¿sí? Estos cuerpos son los más grandes, ¿sí?, son mayores a 100 kilómetros cuadrados. Y también tenemos los stocks, que van a ser cuerpos menores a 100 kilómetros cuadrados. Aquí gráficamente podemos separarlos, los batolitos y los stocks, que se diferencian en función a su tamaño o a la superficie en la cual van a ocupar. Magmatismo extrusivo, el magmatismo que se manifiesta en la superficie terrestre. Es el proceso por el cual el magmatismo es expulsado a la superficie terrestre a través de conos volcánicos o fracturas de las rocas preexistentes, originando corrientes de lava y material piroclástico. Esto ocurre, reiteramos, en las zonas donde se forman las dorsales oceánicas, separación de los continentes, en las zonas de colisión, como es toda la costa de Chile, Perú, y en las zonas de desplazamiento de placas una en relación a otra, como es lo que ocurre en la falla de San Andrés. El magmatismo extrusivo está manifestado básicamente por el vulcanismo. ¿Y qué es el volcán? ¿Qué es un volcán? Son estructuras que se forman por la acumulación de material ígneo que asciende desde la profundidad hasta la superficie a través de una fractura, donde recibe el nombre de lava. El magma es el material que procede del interior de la Tierra, es el material semipastoso, es una solución casi enteramente silicatada. Cuando llega a la superficie cambia de denominación y se la va a denominar lava. El magma que sale a la superficie, reiteramos, llega a cambiar de denominación y se llama lava. Este material llega a solidificarse en las proximidades y desarrollar una estructura
típica una forma de colina o montaña con características particulares, los volcanes. Es así que los volcanes se los puede identificar a partir de las siguientes partes: su cámara magmática, de donde proviene el magma; el cono, la estructura que soporta el volcán; la chimenea, el conducto por donde se sale el magma; el cráter, que es la corona, ¿sí? el cuello sobre el cual se va a expulsar el material; luego tenemos la lava, el material que va fluyendo en superficie; y también tenemos material gaseoso, ¿sí? que va a ser la ceniza que va a ser expulsada en los volcanes. El magmatismo extrusivo se lo estudia principalmente por el tipo de materiales y la afluencia de estos materiales que se presenta en superficie. Y es así que tenemos diferentes tipos de volcanes y fluencia de estos materiales. Ejemplo de esta clasificación podemos mencionar al volcanes fisural o islandés. ¿Qué pasa con este tipo de vulcanismo? La lava es muy fluida y sale por grandes fisuras longitudinales que pueden tener varios kilómetros de longitud. Ejemplo de este vulcanismo fisural o irlandés es el volcán El Laki o el volcán Dekkan. La característica de este magmatismo, reiteramos, es muy fluido, y también el material que es expulsado hacia superficie forma grandes lenguas, podríamos decir, de grandes dimensiones de varios kilómetros. El vulcanismo hawaiano, ¿sí? ¿Qué pasa con este tipo de vulcanismo? Es caracterizado por su fluidez, también es fluido de sus lavas; escasez de gases, no tiene casi muchos gases; sus erupciones son tranquilas, sin nubes ardientes ni proyecciones sólidas, teniendo forma de escudo. El anterior, el fisural, es elongado, es largo de varios kilómetros; en este caso es más corto, pero también tiene las mismas características o similares características por el grado de fluidez de estos materiales, y que no son explosivos, no son destructivos este tipo de vulcanismo. Luego tenemos al stromboliano. Su lava es medianamente viscosa y contiene abundantes gases. Acá ya aparecen los gases que durante las erupciones, al desprenderse, dan lugar a la pille. Aquí en este tipo de vulcanismo stromboliano se va a formar mayor cantidad de la pille y bombas volcánicas, pero con escasa ceniza. La lava para este caso es espesa, desciende lentamente. Vulcanismo stromboliano. Pasamos a otro tipo de vulcanismo, el vulcanismo vulcaniano. La lava es más viscosa y pastosa, y entre periodos de erupción la lava forma una costra rápidamente. Bajo esta costra los gases se acumulan y explotan a intervalos a mayor fuerza. Las nubes de cenizas son oscuras y muy escasa, formando las bombas incandescentes. Las nubes, al subir y al expandirse, adquieren formas de coliflor. En este caso el vulcanismo vulcaniano ya es más fuerte, ¿sí? Ya tiene más efectos sobre la superficie terrestre. Aquí vemos cómo van formándose, nos indica que se forma costra, ¿ya? Y luego al romper la fuerza van a formar explosiones, ¿no? Y estas explosiones son las más peligrosas en superficie de la Tierra. Van a formar nubes de grandes dimensiones. Vulcanismo pliniano. Se caracteriza por tener grandes ráfagas de gas. Aquí hay un incremento de los gases en el material que fluye a superficie, que llegan hasta varios kilómetros de altura y luego se desparrama en una nube expansiva, formando por masas globulares de gas y vapor. La proporción de ceniza es baja, solo se reduce el material arrancado de las paredes de la chimenea y el cráter. Aquí
vemos que estos tienen mayores cantidad de gases, fluyen a grandes alturas y por ende pueden abarcar mayor área de influencia en los efectos de este tipo de vulcanismo. Vulcanismo peleano. La lava es tan espesa que se solidifica en la chimenea, formando un tapón que al ser empujado por nueva emisión de lava forma una bóveda que se eleva por encima del cráter, formando una cúpula incandescente que suele disgregarse al poco tiempo. La erupción va precedida a menudo por fuertes temblores subterráneos, explosiones, y la lava se abre paso a través de las grietas laterales. Aquí entonces en el Peliano el magma es muy denso y va a formar, como vemos aquí, tapones. Tapones. Si bien puede salir material por las fracturas, ¿sí?, va a haber un momento que este material va a ceder a partir de las nuevas erupciones o los nuevos flujos de lava. En su entorno, como indica, se van a formar temblores que ocasionan destrucción